momento de establecer contacto vía Zoom con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, a quien ya le damos la bienvenida y gracias por estos minutos. Pereira, ¿cómo está? Muy amable por la llamada, muchas gracias. Por favor, Fernando. Muchos temas para conversar en pocos minutos, pero uno de los más actuales tiene que ver con una polémica que se generó en estas últimas horas por la recolección de firmas contra la LUC en el marco de este referéndum que se pretende plantear dentro del Hospital de Clínicas. ¿Y cómo ha abordado el PIT-CNT este asunto que ha generado tanto revuelo en este día? Bueno, parto de la base de que siempre hay pequeños incidentes cuando hay personas recolectando firmas. Naturalmente el hospital es un lugar público, como lugar público puede haber más de una interpretación sobre si es posible o no hacer uso del derecho constitucional de juntar las firmas para derogar la LUC. Parto de la base de que no se está infringiendo ninguna norma, pero en todo caso, si hay que dialogar con el gobierno, con quien objete esta fórmula, habrá que hacerlo y buscar la forma de que la gente pueda acceder a la firma, porque resulta que estamos impedidos de juntar las firmas en los lugares públicos para evitar aglomeración. Estamos impedidos de, por supuesto, de ir a lugares donde había alta concentración porque el gobierno nacional o departamental suspendieron el carnaval o la vuelta ciclista u otros eventos deportivos que traían fuerte concentración y que compartimos, de forma tal que estamos buscando las 1001 formas de alcanzar las firmas, tratando de generar condiciones para que no haya aglomeraciones, tratando de generar condiciones para que en todo momento se cuide la salud y obviamente puede haber inconvenientes o cortocircuitos, pero nada del otro mundo. Juntar firmas no puede transformarse en un pecado, sea dentro de un hospital o en cualquier otro lugar. Bueno, se habla de justamente violar disposiciones legales y constitucionales porque se trata de funcionarios públicos. Ahora, los funcionarios, tengo entendido, no sé si usted llegó a recepcionar esta información, ¿tenían autorización del director del hospital para hacerlo? No, por eso, hay que ver y hay que entrar en el detalle y no quedarse en la cáscara del problema, porque en realidad una constitución que habilita la recolección de firmas tiene que habilitar lugares donde poder hacerlo. Si no se puede hacer en lugares públicos porque genera aglomeración, si no se puede, hay que buscar otras alternativas. Y obviamente que buscar alternativas puede producirse dificultades de este tipo, pero desde ningún punto de vista se quiere vulnerar ningún derecho de nadie. Finalmente solo firman aquellos que tienen voluntad de hacerlo, y el Uruguay democrático conoce de estas historias, ¿no? De la firma dentro de los hogares, dentro de la familia, dentro de las manzanas, en la puerta de los hospitales. Bueno, habrá que ver en qué lugar es mejor ubicarse, pero también hay que ver dónde mejor se cuida la salud. Entonces, creo yo que entrar en estas micro discusiones no le hace nada bien al sistema democrático, pero de todas maneras, si hay alguien que lo plantea, hay que atenderlo y ver cuál es la mejor solución. Bien, le cambio de tema. El Poder Ejecutivo finalmente ajustó los salarios de los empleados públicos, fijó las remuneraciones en un 4,41%, por debajo de la inflación. Esto ya se había anunciado. ¿Cómo han recepcionado ustedes la noticia en lo que tiene que ver con el porcentaje netamente? ¿Consideran que ha sido desmedido este ajuste? Bueno, es un ajuste fiscal severo, ¿no? Si uno tiene ajuste salarial de 4,41% y en 9 meses y en los últimos 12 meses hubo una inflación de 9,41%, va a haber una pérdida salarial cercana o en el entorno de 5%. Y eso significa 18 jornales menos para las maestras, para los auxiliares de servicio, para los profesores, para los trabajadores de las empresas públicas, para los trabajadores públicos en general. O sea, que parto de la base de que es un achique en los ingresos de las personas, con lo cual eso retrae naturalmente al mercado interno, retrae la capacidad de compra de los hogares, tanto en el sector público como en el sector privado, como ya había quedado claramente evidenciado en los consejos privados. Y bueno, de alguna manera es un golpe duro porque las facturas o lo que llamamos las empresas públicas crecen un porcentaje mayor al que crecen los salarios, y esto naturalmente es un golpe al bolsillo de los trabajadores. Si caen los salarios, si crecen las tarifas públicas, lo que hay, le guste a quien le guste, es un ajuste fiscal, que lo están pagando los sectores asalariados del Uruguay con una rebaja salarial del 5% y pagando la tarifa públicas con porcentajes mayores a esta cantidad que ajustan los salarios. Sin duda es una mala noticia para el Uruguay completo, no solo para los funcionarios públicos. Este anunciado ajuste del Ejecutivo también plantea una recuperación en los próximos años. A propósito de esto, ¿qué saben ustedes cuándo se va a generar la misma? ¿Han hablado con el gobierno respecto al tema?
Y hemos tenido decenas de reuniones, pero lo que no hay hasta ahora es ninguna fórmula, ni la hubo en la ley de presupuesto, ni hasta ahora se nos ha planteado A ninguna eso me fórmula de refiero, a cómo algo se que va. ya esté especificado en algún punto. No, nada, absolutamente nada. Lo que, si se consagra esta pérdida salarial como está sucediendo y en la rendición de cuentas que viene no se corrige cómo se va a recuperar el porcentaje perdido, sencillamente los trabajadores uruguayos públicos, y ya le dije, varias de las actividades van a perder 18 jornales. Imagínese que yo dijera que hay 18 días de paro de maestros, ¿no? Que sería una noticia terrible. Bueno, ahora se les va a descontar a los maestros 18 días, pero sin hacer una sola medida de paro. Entonces, claramente es un golpe duro a distintas actividades profesionales del Estado uruguayo que muchas veces se las subestima, pero que son trascendentes para la vida, tal cual lo hemos visto durante la pandemia, cuando los hospitales públicos funcionaron, las escuelas públicas se abrieron para distribuir la alimentación escolar, las empresas públicas para mantener los servicios públicos y bueno, el Estado en general, los municipales recolectando residuos, es decir, en lo peor de la pandemia en el mes de marzo, en lo peor del quedate en casa, esos trabajadores tuvieron que hacer unas jornadas a veces interminables para que efectivamente los uruguayos no perdieran ninguno de los servicios trascendentes. Bueno, esos trabajadores van a tener este golpe duro y este golpe duro, de alguna manera, el movimiento sindical se tiene que preparar para intentar modificarlo el año que viene. Pereira, además están pidiendo que se otorgue más plazo para profundizar y debatir a nivel legislativo lo que tiene que ver con la reforma de las jubilaciones. ¿Cuál es el argumento? Le pido por favor que nos cuente a propósito de este tema. Bueno, naturalmente hay un problema claro, que organizaciones del tamaño de la del PIT-CNT y otras organizaciones como jubilados, como organizaciones empresariales necesitan tener intercambio con sus afiliados. Nosotros somos 400.000. Te imaginarás que nosotros reunirnos en pandemia se nos hace imposible porque efectivamente cualquier asamblea sindical, como ustedes conocen, sería una aglomeración en este momento inadecuada desde el punto de vista sanitario. No encontramos las fórmulas de hacer un diagnóstico colectivo y lo que le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que tome los recaudos para que este debate se pueda hacer de la forma más democrática posible, entendiendo que las organizaciones requieren más plazos que otras representaciones que pueden decidir en un menor lapso de tiempo. Entonces no es ninguna otra dificultad que para llegar a un diagnóstico se tenga el tiempo necesario. Sí, al 1 de febrero, ¿no? Claro, y además es poco el tiempo, fueron 3 meses en el medio de una pandemia, cuando las prioridades pasan a ser naturalmente la salud de los uruguayos, cuando naturalmente la prioridad pasa a ser la pandemia, cuando naturalmente la prioridad pasa a ser el trabajo, porque empieza a haber dificultades severas, y en el medio de eso estamos discutiendo tal vez uno de los temas más importantes. Por otro lado, hemos planteado que hay mucho énfasis en la discusión del Banco de Previsión Social, pero por otro lado, sabemos que el Banco de Previsión Social tiene una asistencia financiera por parte del Estado igual a la caja militar que atiende simplemente a 27.000 personas. Que para atender todo el diagnóstico de la seguridad social es necesario atender todas estas circunstancias. Y en tercer lugar, porque es necesario analizar si la seguridad social tiene que tener AFAC con fines de lucro, con ganancias exageradas, y en este caso nos parece que en un tiempo razonable podrá permitir o no tener un diagnóstico común, pero como mínimo da las garantías para que todos discutamos en igualdad de condiciones. Las organizaciones que tenemos 80 federaciones o sindicatos nacionales afiliadas, como es el PIT-CNT, y otras organizaciones que, como ustedes saben, tienen decenas de organizaciones, como puede ser la ONASPU u otras organizaciones, de forma tal que la solicitud de tiempo es simplemente a los efectos de poder trabajar un tema de tanta importancia con seriedad. Y como bien ha planteado el director de los trabajadores, Ramón Ruiz, en la conferencia de prensa, digamos, es necesario que ese diagnóstico surja de un debate sensato y serio entre trabajadores y al mismo tiempo que ese debate tome en cuenta algunos de los datos que ha dado la encuesta que hizo Equipos Consultores, que muestra que el 78% de los uruguayos no están de acuerdo con subir la edad jubilatoria. Entonces, si se va a hacer una modificación en este sentido, como mínimo habría que escuchar a los uruguayos, porque hoy, siendo el tope 60 años, es decir, que las personas se puedan jubilar a partir de 60 años, lo cierto es que las personas se jubilan en promedio a los 64 años. Esto esconde, por supuesto, personas que se jubilan a los 60 y personas que se jubilan mucho más allá de los 64. Tal vez con políticas de promoción para que la gente se retire a una edad más tardía, sería mejor que fijar una edad mayor a los 60 años
que de alguna manera no divida las distintas ramas de actividad, porque no es lo mismo tener 60 años y 40 en la rama de la construcción, pero en otras ramas de actividad donde efectivamente el desgaste físico es diferente. Con lo cual probablemente haya que estudiar, además de la edad jubilatoria, el mundo del trabajo, los cambios que se van a producir, esos cambios cómo van a impactar en la seguridad social y al mismo tiempo cuáles van a ser las políticas tributarias para que esos cambios que se producen en el mundo del trabajo puedan atender estas distintas circunstancias. Bien, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, muchas gracias por el tiempo que ha dispensado a BTV Noticias. Muchas gracias por la atención. Un abrazo.